Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba, cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al bautismo. Juan habló a sus discípulos sobre el Mesías y se humilló ante él de tal manera que aquellos quedaron contristados. Llegaron también a Juan unos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret. He visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la seguridad de que se acercaba Jesús. Vio una nube luminosa que envolvía a Jesús y a los suyos, y los vio en visión que se acercaban. Desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con la fuente bautismal está toda verde y nadie va a ella fuera de Juan. Cuando tiene algo que arreglar, el camino que lleva a ella está ordinariamente cerrado. Era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros. Estos no lo conocían y caminaban a la par de él, pero lo miraban con extrañeza, porque veían en él algo admirable que no podían explicarse. Había una turba extraordinaria de gente. Juan predicaba con mucho entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia. Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio de los oyentes. Juan sintió su cercanía, lo veía y se mostraba muy contento y animado, pero no dejó por eso de hablar, y comenzó luego a bautizar. Había ya bautizado a muchos y eran como las 10 de la mañana, cuando le tocó el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se inclinó Juan ante él y dijo: «Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le contestó: «Deja ahora que se haga esto, es menester que cumplamos toda justicia, que tú me bautices y yo sea por ti bautizado». Jesús añadió: «Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre». Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Jesús dijo que así lo haría, añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizados los demás se dejasen afluir a aquel lugar, que todos los que debían ser luego bautizados fueran allí bautizados, y que el árbol que él iba a abrazar fuera trasplantado a donde eran bautizados los demás y que todos lo tocasen al ser bautizados. El Salvador pasó con Juan y sus discípulos Andrés y Saturnino sobre el puente de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda, junto a la fuente, al lado oriental, para vestirse y desvestirse. Los discípulos lo siguieron a la isla. Hasta el puente había gran multitud de gente y en la orilla del río más aún. En el puente podían permanecer hasta 3 hombres, entre ellos estaba Lázaro. La fuente bautismal estaba hecha en una excavación escalonada, de forma octogonal y tenía debajo un borde de igual forma con 5 canales en el fondo que comunicaban con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por medio de entradas cortadas en los bordes. 3 de estas entradas eran visibles en la parte norte, por donde las aguas entraban, y 2 salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente. Por aquí se pasaba y por este lado no se veía el agua rodeando la fuente. Del lado sur subían unas gradas de hierbas verdes. La isla misma no era del todo plana, sino un tanto más elevada en el medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo cubierto de verdor. Los 9 discípulos de Jesús, que en los últimos tiempos estaban con él, acercáronse a la fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la tienda su manto, su faja y su vestido de lana amarilla abierto por delante y cerrado con cintas, una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho, que alzaba sobre la cabeza por la noche o en la intemperie, y quedó con un vestido oscuro, con el cual salió de la tienda, para entrar en el agua, donde, por la cabeza, se quitó también esta prenda de vestir. Tenía, dentro del agua, solo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho. Con la mano izquierda se asió a la palmera y puso la derecha en el pecho, mientras la faja blanca flotaba sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la fuente,
tenía en la mano un recipiente de borde ancho del cual salía el agua por 3 aberturas. Se inclinó, tomó agua con el recipiente y la vertió en 3 líneas sobre la cabeza del Salvador. Una línea de agua cayó sobre la parte anterior de la cabeza y la cara, otra, en medio de la cabeza, y la tercera en la parte posterior. No recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar, pero fueron más o menos estas: Yahvé, por medio de los serafines y querubines, derrame su bendición sobre ti, conciencia, inteligencia y fortaleza. No recuerdo bien si fueron estas 3 últimas palabras, pero eran 3 gracias o dones para el espíritu, el alma y el cuerpo, y allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para presentar al Señor un espíritu, un alma y un cuerpo renovados. Mientras Jesús salía fuera del agua, los discípulos Saturnino y Andrés, que estaban a la derecha del Bautista, sobre la piedra triangular, sostenían una tela, que pusieron sobre él para que se secara, y una túnica blanca y larga. Al detenerse Jesús sobre la piedra triangular roja, a la derecha de la entrada de la fuente, pusieron sus manos sobre sus hombros, y Juan sobre su cabeza. Hasta entonces se ponía a los bautizados solo un paño pequeño, pero después del bautismo de Jesús se usó otro más extenso. Cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno, de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba. Descendió una nube blanca luminosa, y yo vi una figura alada sobre Jesús, que le llenó como un torrente. He visto el cielo abierto, y vi la aparición del Padre Celestial en forma y rostro común, y oí la voz que resonaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Era una voz como dentro del trueno. Jesús estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía mirar, su rostro era transparente. He visto ángeles en torno de él. A cierta distancia, sobre las aguas del Jordán, vi a Satanás en figura oscura, como nube negra, donde se agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de todas clases. Era la representación de cómo todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se concentraba allí, en su origen, huyendo de la presencia del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús. Era algo espantoso y horrible, que contrastaba mejor con la claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo. La misma fuente brillaba hasta el fondo, todo estaba como transfigurado. Se veían las 4 piedras, sobre las cuales había estado el arca de la alianza, resplandecer con brillo de regocijo en el fondo de la fuente, y en las 12 piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la piedra preciosa elegida, la piedra angular de la iglesia. De este modo nosotros debemos, como piedras vivas, formar un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio, para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como sobre un altar, por medio de su Hijo Divino en quien solo encuentra sus complacencias. Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda. Saturnino le trajo sus vestidos, que Lázaro había tenido en custodia, y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido, salió Jesús de la tienda, y, rodeado de sus discípulos, se colocó en el lugar libre de la isla al lado del arbolito central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías. Para confirmar su testimonio recordó las profecías de los patriarcas y profetas y señaló su cumplimiento, diciendo lo que él había visto y lo que todos habían oído ahora, agregando que no bien Jesús volviera, después de una ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también que en ese lugar había estado el arca, cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza, de lo cual daba testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo Divino. Recomendándoles que siguiesen a Jesús, llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa para Israel. Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan, afirmando que había hablado verdad,
añadió que se alejaría por algún tiempo, pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y ayudarlos, que se preparasen entre tanto con penitencia y buenas obras. Había entre los presentes algunos fariseos, los cuales tomaron estas palabras en un sentido burlesco, diciendo, quizás no sea el hijo del carpintero, como pensamos, sino el hijo bastardo de algún rey, y ahora quiere ir allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén. Les parecía todo esto muy curioso e insensato. Luego les siguieron Lázaro, Andrés y Saturnino. Habían llenado, por orden de Jesús, un recipiente con el agua del bautismo de Jesús y lo llevaban consigo. Los presentes se echaron a los pies de Jesús, rogándole se quedara con ellos. Jesús les prometió volver muy pronto, y se alejó.